todo se pone más complejo y más claro. Así que me asumo confundida, ahora mismo, esperando los rayos del sol. Ser parte de esto que no es un misterio. Sentir energía solar. Y desde lo alto de este cerro voy a sumar un lugar a los más de 200 lugares sagrados para la ceremonia de hoy. La marca de una salchicha me enseñó que este es el día más largo del año. La astronomía lo corrobora. Dice que es cierto, que todo esto sucede en el hemisferio norte y la verdadera duración depende de quien lo observe. Y me animo a pensar que se haya legalizado un feriado con un decreto me hace feliz, porque mañana voy a dormir a mis anchas. En mi exploración por Google, he encontrado que no hay fundamentos históricos que determinen esta fecha como celebración. Sin embargo, coincide con este día, con este momento, donde empezará el invierno en el sur y el verano en el norte, que ha inspirado a este saxofonista a hacer esta composición, que ahora mismo acompaña mi voz y se hace cómplice en el silencio bullicioso conmigo, en la espera de este comienzo. Tocará celebrar, siempre celebrar, a nuestro estilo, en la soledad de un cerro, con la animación de una sicureada, con una borrachera, en la independencia de ignorar la fecha, celebrar de manera ancestral o contemporánea, que hay un sol que cuando empiece este invierno nos va a calentar, que siempre lo hace, pero ahora lo vamos a ignorar menos, porque la crudeza de este frío intenso, en esta la paz más embustera que existe, nos va a hacer celebrar. Y en conclusión, y en solución, celebrar. Organizando este evento bailable que lo estoy llevando acá porque por necesidad. Ya vas, ¡dame, chango! Estoy rematando más 2 chelas. Ya va a llegar sagrado, ya va a llegar sagrado. Entradas 2. Estas sus chelas con esto adentro. Recibas, hay un puesto de recepción. Entonces ahí tú le das estos los seguridades para que te lo corten. Pase nomás que pase. Pero estamos haciendo este evento. Sí, ahí adentro. Cada uno vale una cerveza. Pero estamos haciendo este evento principalmente para recaudarnos fondos. Vamos a hacer, lo estamos haciendo de una forma grande. Estamos haciendo con Sagrado, que es un grupo peruano que cuesta un ojito de la cara. Estamos haciendo con varios grupos principalmente para recaudar fondos para nuestro salón porque es nuevo. Y bueno, la idea del Año Nuevo Aymara es para toda la gente le gusta, digamos, es una fecha muy especial para festejarse. Ah, ya. Entonces, ¿y en otros lugares más? ahí en todos lados. Tampoco pues, hermano. Dos. Ahí están tus 2 entraditas, jefe. Tus 2 chelitas. Una chelita. 2 chelitas. Ahí adentro te pides con esto tu chela. Ahí están 2 puestos.